Hola, ¿qué tal? Los saluda nuevamente Cuapa Profe. Ya hemos hablado un poco en un video anterior sobre los logaritmos. Ya hablamos de la función exponencial y la función logarítmica y también ya hablamos de que existe una relación directa entre la función logaritmo y la función exponencial. De hecho, aquí podemos observar cómo podemos pasar de la función logaritmo a la función exponencial. Resulta que en un logaritmo que tiene base b del número n, obviamente al obtener el logaritmo vamos a encontrar un resultado, que este L sería lo que llamamos el logaritmo de este número. Pero ¿qué cosa es un logaritmo? Un logaritmo no es otra cosa más que el exponente al que hay que elevar la base para que me dé el número n. Entonces tenemos o podemos escribir que la base b elevado al exponente l nos da el número n. Y esto evidentemente constituye una función exponencial. Entonces podemos transitar de una función exponencial a una función logarítmica. Por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo en base 10 del número 100, entonces 2 es el logaritmo. Es decir, 2 es el exponente al que hay que elevar la base, que es 10, para que nos dé el 100. Muy bien, ¿qué características presenta una función logarítmica? Bueno, primero vamos a escribir que la base b elevado al exponente l nos da el número n. Y esto evidentemente constituye una función exponencial. Entonces podemos transitar de una función exponencial a una función logarítmica. Por ejemplo, si nosotros tenemos el logaritmo en base 10 del número 100, entonces 2 es el logaritmo. Es decir, 2 es el exponente al que hay que elevar la base, que es 10, para que nos dé el 100. Muy bien, ¿qué características presenta una función logarítmica? Bueno, primero, ya también se ha hablado de que la base debe ser mayor que 0, es decir, la base no puede ser un número negativo. No existen logaritmos de números negativos, es decir, n siempre tiene que ser positivo. Si fuera negativo, habría un problema porque cuando se sacan los logaritmos, uno sería positivo y el otro negativo, uno positivo y uno negativo. Por lo tanto, entonces, dentro de la estructura de los logaritmos, n, es decir, este número, no puede ser negativo. Por otro lado, también debemos de considerar que los logaritmos de base b del número 1 siempre va a ser 0. ¿Por qué 0? Bueno, porque como hemos dicho, al elevar esta base a la 0 potencia, pues siempre me va a dar la unidad. Por último, vamos a decir que si yo tengo un logaritmo de base b y esta base coincide con el número que queremos obtener de su logaritmo, entonces el resultado siempre será 1. ¿Por qué? Porque la base elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. Por lo tanto, entonces debemos de considerar estas situaciones cuando nosotros estemos calculando logaritmos. Otra condición es la siguiente: cuando nosotros tenemos un logaritmo de base b y este número se encuentra entre 0 y menos 1, el resultado siempre va a ser negativo. Y por último, ya sabemos, ya lo mencioné aquí, que cuando yo tengo la base elevado a la 0 potencia, esto va a ser igual a 1. Recuerden que en la estructura de los números reales, todo número elevado a la 0 potencia es igual a la unidad. Por último, vamos a decir que si yo tengo un logaritmo de base b y esta base coincide con el número que queremos obtener de su logaritmo, entonces el resultado siempre será 1. ¿Por qué? Porque la base elevado a la 1 siempre va a ser el mismo número. Por lo tanto, entonces debemos de considerar estas situaciones cuando nosotros estemos calculando logaritmos. Otra condición es la siguiente: cuando nosotros tenemos un logaritmo de base b y este número se encuentra entre 0 y menos 1, el resultado siempre va a ser negativo. Y por último, ya sabemos, ya lo mencioné aquí, que cuando yo tengo la base elevada a la 0 potencia, esto va a ser igual a 1. Recuerden que en la estructura de los números reales,
todo número elevado a la cero potencia es igual a la unidad. Muy bien. Cuando nosotros tratamos de obtener un logaritmo, regularmente utilizamos una calculadora, y las calculadoras con estructura de los números reales, todo número elevado a la cero potencia es igual a la unidad. Muy bien. Cuando nosotros tratamos de obtener un logaritmo, regularmente utilizamos una calculadora, y las calculadoras comunes manejan dos tipos de logaritmos. Uno que es de base 10 y uno que es de base e. Ya el número e, también ya hemos hablado de este número, que es la base de la numeración neperiana. Entonces, en este caso, se representa, cuando nosotros tenemos un logaritmo de base e, se va a representar únicamente como ln, es decir, logaritmo natural. Y ya entendemos que este logaritmo debe ser de base e. El otro tipo de logaritmo es de base 10, que repito, es lo que manejan comúnmente las calculadoras. Aunque, claro, actualmente ya existen calculadoras con un poquito mejor de tecnología y ya nos dan la posibilidad. Pero las comunes nada más manejan estos dos. Cuando tenemos un logaritmo de base 10, se conocen también como logaritmos vulgares o de Briggs. Entonces, para poder nosotros transitar de un logaritmo a un exponencial, pues lo que hacemos es lo siguiente: tomamos la base, ahí está 10, tomamos el logaritmo, que en este caso es 2, y lo convertimos en el exponente de la base, y el exponente de la base, al multiplicar 10 al cuadrado, me va a dar el número 100, que en este caso es el que me representa el número n del que hablábamos en esta parte. Por el contrario, si nosotros tenemos ahora una función exponencial o una exponencial en donde vemos que 2 a la quinta es igual a 32, entonces nosotros podemos convertir este exponente en un logaritmo de la siguiente manera. La base es 2, entonces aquí vamos a escribir logaritmo de base 2. ¿De qué número se trata? Del 32. Entonces aquí sería logaritmo en base 2 de 32, y esto sería igual al exponente, que es 5, es decir, el logaritmo en base 2 de 32 es 5, porque 5 es el exponente al que hay que elevar la base para que me dé el número 32. De igual manera, aquí tenemos un logaritmo de base 12 que queremos obtenerlo del número 144 y nos presentan una L. ¿Quién sería L? Bueno, pues L es el exponente al que hay que elevar la base para que me dé 144. Aquí claramente podemos observar que L tendrá que ser 2, de tal forma que 12 al cuadrado me da 12.